Para la portada sí que es verdad que escogí un lenguaje un poquito más adulto, llámalo. Creo que encajaba mejor con el concepto portada de revista y además venía de hacer 3 o 4 proyectos seguidos de ilustración infantil, de cuentos, así que también porque me apetecía hacer algo un poco diferente. Entonces sí que es verdad que me inspiré un poco en el modernismo, Art Nouveau, Alfons Mucha, que os comentaba en los referentes, llevado un poco a mi estilo y más contemporáneo y más actual, para hacer la representación en este caso, Skinoe, que es la diosa griega del invierno. O sea que realmente la inspiración viene del mito griego de la diosa del invierno. Y en sí pues es esta diosa, la mujer Kinoe, que tiene en sus manos como una esfera de cristal, ¿no? Un material frío como el invierno, que nos está cobijando, ¿no? Que es como el manto del invierno protegiendo a esta casita iluminada que hay en el interior, en ese paisaje nevado, que representa el hogar, ¿no? Y esa sensación maravillosa, la única cosa buena que tiene el invierno, que es estar en casita calentito con la estufita o las mantitas y demás. Y un poco esa es la inspiración. A nivel de paleta de color sí que es verdad que pensé que era interesante jugar con colores fríos, porque era pues eso, la representación del invierno. Entonces jugamos muchos con los verdes, grisáceos, los turquesas, los azules, los blancos rotos y demás. Y ya está, creo que de ahí nace la ilustración. Vale, pues esta pregunta es un poco compleja porque la verdad es que siempre he intentado hacer bandera de no tener un solo estilo. Siempre me he considerado un artista bastante polifacético y además me aburro muchísimo de las cosas, entonces siempre intento como estar cambiando de registros, de ideas, de materiales, etc. Por eso en mi portfolio se pueden encontrar desde ilustraciones infantiles hasta cosas mucho más adultas, de retrato, de atelier, figura humana y demás. La verdad es que desde que me habéis planteado como esta conversación, esta entrevista, he estado como repasando el abanico de cosas que se han hecho. Entonces es verdad que con el mundo de los cuentos infantiles es donde encuentro esta narrativa, ¿no? Este juego de soñar en el escenario, en los personajes, en los paisajes, en los elementos. Y sin duda alguna mi parte favorita de mi trabajo es cuando empiezo un nuevo libro y básicamente mi día a día es ir a pasear a cafeterías, a los parques, a la montaña, a dibujar hojas, hormigas, a ver cómo son los pájaros, a ver cómo entra esa sombra por esa ventana, a ver cómo tiende la ropa ese señor o esa señora en la ventanita y todo en la libretita, esbozar, esbozar, esbozar. Aún me sigue impresionando mucho como nombrar todos los libros, ¿no? Y ver cómo la librería cada vez se va haciendo más grande, es como qué guay todo. Así por orden, de más nuevo a más antiguo, te diría El año de brujas, es el último que se publicó. Es un libro muy guay, además, porque me permitió a nivel de ilustración como encajar un poquito mis ilustraciones más adultas al formato libro, que no lo había hecho hasta ahora, con un estilo así más modernista, Art Nouveau, Mucha, ¿no? Lo que os comentaba de los referentes. Y en sí el libro es una especie de enciclopedia sobre magia, rituales, mitos repartidos en diferentes estaciones del año y te cuenta pues tiraditas de tarot, rituales que puedes hacer, bueno, una maravilla muy chula. Lo escribió una chica que se llama Aigua de Valencia, que es un poco brujita ella, yo creo, y libro chulísimo, libro chulísimo. Que viene el lobo, con la maravillosísima autora Luisa Aguilar, que es un encanto como persona sobre todo y una súper buena escritora de cuentos. Es un libro precioso que un poco el tema es el romper, ¿no? El estereotipo o el camino que te marcan al nacer de tienes que ser esto porque has nacido así y aquí y en este contexto. Y en sí es un lobito muy mono, muy pequeñito, que él quiere ser lobo de cuento, es su sueño. Entonces se escapa del zoológico para ir a la escuela de lobos y cuando llega a la escuela de lobos, pues la gran decepción es que en la escuela solo hay una asignatura que es el lobo feroz, es el único lobo que existe en los cuentos. Y un poco en la historia pues él romperá, ¿no? Con todo este canon para ser el lobo que él quiere ser, pues él quiere ser un lobo bueno, un lobo bueno. Antes de ti, un libro de Bea Taboada, que es un libro precioso, es casi un poema ilustrado sobre la maternidad, nada edulcorado, la maternidad real, donde está lo bonito de ser madre y también lo duro, lo jodido, lo pesado y lo cansado que puede ser madre, ¿no? Y cómo dejas de ser quien eras
y ahora pasas a ser solo madre y donde tú quedas en un segundo plano y lo único que importa es la criatura. El cuento de Peter Pan, la verdadera historia de Peter Pan, que este fue el primer cuento que ilustré en mi vida y creo que de las mejores experiencias que he tenido. Si tuviera que destacar uno sería este, por ser el primero, por ser la aventura que fue, por el trabajo en equipo que hicimos con Magela, la autora, y la editora, Verónica Fajardo, de Penguin. Fue una aventura. Además, es el único libro que me lancé a hacerlo a mano, con unos originales de 50 por 70 pintados con un pincel que tiene literalmente 2 pelos, como puntito a puntito a puntito, llenar todos los paisajes y los personajes y demás. Pero bueno, muchos meses de muchísimo trabajo, pero creo que jamás he sido tan feliz como fui haciendo este libro y todo lo que conllevó, porque al final fue como la carta de presentación que me abrió todas las puertas a las editoriales con las que he trabajado y demás. Creo que me influenció de absolutamente todo lo que veo. Si tuviera que decir así cosas importantes, te diría que artistas clásicos como Klimt, Tomuka o Egon Schiele, ¿no? Y todo el Art Nouveau, el modernismo y demás. Y sobre todo, la vida real. Me gusta mucho como pasar tiempo en cafeterías o ir por las calles observando en vez de mirar los pies, como mirar ventanas, mirar balcones y ver lo que pasa, cómo son las hojas, cómo son las luces, las personas. Entonces yo creo que es que eso me influenció de absolutamente todo lo que veo. Creo que el retrato en sí es como el canal en el que más cómodo me siento a la hora de transmitir ideas, emociones y demás. Yo soy una persona que se influye mucho de los sueños, sueño muchísimo y entonces a raíz de los sueños pues intento como transcribirlos a ideas como muy plausibles o que encajen mucho en las diferentes personas para que al final no acabe siendo como el sueño que tuvo Ricard ese día y queda en el papel, sino que pueda llegar a conectar con el resto de personas. Y es en la figura, ¿no? En cómo se coloca la mirada, cómo se coloca la ceja, cómo van las comisuras de los labios, donde creo que transmite más, porque al final las personas, las emociones las transmitimos sobre todo por el rostro, a no ser que hablemos y demás, probablemente una ilustración gráfica pues no puede hablar y contarte las cosas. Y además para mí es muy importante lo que comentabas al principio, ¿no? Que la ilustración tenga algo, que tenga esto, una emoción, una idea, un mensaje o alguna cosa. Uno cuando empieza a dibujar lo que intenta transmitir es mirad qué bien que dibujo, ¿no? Y qué bien que me sale esta cara o qué bien que he hecho esta mano. Con el tiempo he ido entendiendo que al final es mucho más interesante el qué que el cómo, ¿no? Y el que tenga una capa detrás. Y de ahí pues nace como esta necesidad de siempre intentar buscar algún mensaje. Suelo transmitirlos mucho a través de simbolismos, ¿no? De pequeños elementos que aparecen, una mariposa que significa X, o una taza de algo, o algo que se rompe, un pelo que cae, como todo está puesto en base a la idea de, un poquito, iría por ahí. La obra más importante que he hecho creo hasta la fecha es Juan de Hierro, que es una especie de autorretrato donde soy una especie de sombra negra que se funde, llena de ceniza, llena de óxido y demás. Y este personaje es un personaje que es un monstruo del fondo del pantano, que al final el chico de la historia, cuando lo acepta y se entrega a ser amigo de esta especie de ente errante del pantano, todo el resto se convierte en oro.